Características clínicas tempranas del dengue en adultos. Un reto para el diagnóstico clínico temprano. El virus del dengue se ha convertido en una importante causa de mortalidad y morbilidad. La mitad de la población mundial vive en riesgo de infección. Debido a la amplia variedad de serotipos del virus del dengue, se presentan diferentes manifestaciones clínicas, como son el dengue clásico, el dengue hemorrágico y el shock por dengue. Como sabemos, tanto el dengue hemorrágico como el síndrome de shock por dengue son el resultado de una fuga de plasma por la alteración en la permeabilidad capilar. Por esto es importante la administración de líquidos para prevenir el shock por fuga de plasma, pero solo puede ser posible si logramos hacer un diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano también influye significativamente en el uso de los antivirales, ya que su actividad aumenta en la etapa inicial del dengue, que es la fase de viremia. Es muy difícil diferenciar clínicamente el dengue de otras causas de enfermedad febril. Sin embargo, en muchos países endémicos de dengue, el diagnóstico a partir de laboratorios es muy limitado, por lo que va a depender exclusivamente de la clínica. En los adultos parece estar en menor riesgo de presentar dengue hemorrágico comparados con los niños. Sin embargo, en los adultos son más comunes las complicaciones como sangrado y disfunción severa de los órganos. La razón por la que el aumento en la edad afecte la presentación clínica del dengue y por lo tanto sea un diagnóstico temprano que se desconoce. Se realizó un estudio longitudinal en el que se escogieron 2.129 pacientes adultos con dengue por un periodo de 5 años, con el fin de caracterizar la fase temprana de esta enfermedad. Se obtuvo que los síntomas asociados a dengue son frecuentemente menos reportados en los adultos mayores, lo que se lleva a un diagnóstico clínico temprano mucho más difícil a medida que la edad se va incrementando. El estudio fue realizado por la Universidad Nacional de Singapur, en donde se seleccionaron a pacientes adultos, es decir, mayores de 18 años, que presentaran fiebre de inicio agudo o con historia de fiebre mayor de 37.5 en menos de 72 horas. Se procedieron a realizar 3 visitas para la recolección de la información. El primer día de visita correspondía a los primeros 3 días después del inicio de la fiebre. El segundo día correspondían entre los 4 y 7 días después del primer día de inicio de fiebre. La tercera visita correspondía entre las 3 y 4 semanas de inicio de la fiebre. En cada visita se tomó una muestra de sangre y de secreción nasal en busca de los posibles patógenos respiratorios para hacer una diferenciación. La decisión de hospitalizar a los pacientes estaba dada por el criterio médico, el cual se basaba básicamente en que el paciente presentara alguna hemorragia significativa, que tuviera alguna hipotensión o hipotensión ortostática, que manifestara deshidratación, hematocrito aumentado en mayor de un 20%, o que tuviera una trombocitopenia por debajo de 80.000. También síntomas como vómito, diarrea y dolor abdominal leve. Siguiendo los esquemas de clasificación de dengue, según la Organización Mundial de la Salud del 1997 y el del 2009, se tomaron criterios de cada uno para ser evaluados en el estudio, basándose en los exámenes de rutina de un médico de primer nivel. Algunos síntomas que fueron evaluados en el estudio fueron náuseas, vómitos, el ras cutáneo, artralgias, mialgias, leucopenia menor de 4.500 y cualquier signo de alarma positivo, como vemos en la tabla 1. En la cual vamos a observar que están los criterios de la Organización Mundial de la Salud del 97 y del año 2009, en la que en la columna derecha vamos a observar cuáles fueron los síntomas incluidos de cada una de estos criterios para saber los que fueron incluidos en el estudio. En la muestra de sangre que se tomó se le realizó una serología de IgM y IgG contra el virus del dengue. También se realizó una reacción en cadena de polimerasa de transcripción inversa para determinar el serotipo del virus. Los resultados que encontramos fueron que de los 2.129 pacientes evaluados desde abril del 2005 hasta agosto del 2010, 250 pacientes, que representan aproximadamente el 11.7%, presentaron positivo tanto la prueba de reacción polimerasa de transcripción inversa como la serología del dengue. El resto, que representa más o menos 1.879 pacientes, mostró resultados negativos, por lo que se consideraron que presentaban otra causa de enfermedad febril. De los 1.879 que presentaron otra causa de enfermedad febril, 228 mostraron resultados positivos para el virus de la influenza A y B.
La tabla 3 nos muestra la comparación de las características clínicas entre los que presentaron dengue, los que presentaron otra causa de enfermedad febril y los que presentaron influenza en la primera visita realizada. Entonces, si vamos a la tabla 3 y analizamos, entonces vamos a ver que se va a ver la comparación entre los síntomas de los que presentaron los pacientes con dengue, los que tenían otras causas de enfermedad febril y los que presentaban la influenza. Entonces vamos a observar que los síntomas como fueron la artralgia, la pérdida de apetito, el náusea, vómito, alteración del gusto y el ras cutáneo fueron mucho más reportados en los pacientes con dengue. También vemos que la fiebre fue más alta en los pacientes con influenza comparados con los pacientes que presentaban el dengue y los que presentaban otra causa de enfermedad febril. En la tabla 4 vemos que el conteo de plaquetas como de leucocitos fue significativamente menor en los pacientes con dengue. Si observamos la tabla 3 podemos ver que el tiempo de duración de la enfermedad fue más larga en los pacientes con dengue. La tabla 5 nos muestra que de los pacientes con dengue que fueron hospitalizados, la gran mayoría eran pacientes de edad adulta. Los valores de leucocitos y plaquetas fueron más bajos en los pacientes con dengue hospitalizados comparados con los pacientes que fueron manejados de manera ambulatoria. De los 110 pacientes hospitalizados, 20 desarrollaron dengue severo, que es lo que podemos observar en la tabla 6. Para examinar la presentación clínica del dengue de acuerdo al incremento de la edad, los pacientes los dividimos en 5 grupos de edad, que incluyen de los 18 a los 25, de los 25 a los 35, de los 36 a los 45 años y de los 46 a los 55. Los síntomas como mialgia, artralgia, dolor retroocular y sangrado de mucosas disminuyen significativamente con la edad y lo podemos ver en la tabla número 7. También observamos que la leucopenia es más marcada con el incremento de la edad, pero no es estadísticamente significativo. Se realizó un test en el cual se estudiaba si con solamente la leucopenia se podía diferenciar el dengue de otras causas de enfermedad febril y nos mostró que la sensibilidad de ese test se incrementaba de 53.1% en los de 18 a 25 años hasta un 81.6% en los mayores de 56 años. Esto lo podemos ver reflejado en la tabla número 9. Estos datos que obtuvimos nos indican que las características clínicas asociadas al dengue son más comunes durante las primeras 72 horas de enfermedad, que es este tiempo en el que los pacientes atienden por primera vez a una consulta en un centro médico. A pesar que los esquemas de clasificación del dengue según la OMS son muy útiles en el diagnóstico del dengue, hay que ser muy cuidadosos, ya que a medida que aumenta la edad, los síntomas y signos se reducen de una forma muy significativa, generando una gran dificultad para realizar un diagnóstico clínico temprano del dengue. La presencia de leucopenia en adultos mayores que presentan fiebre aguda nos ayudaría ampliamente en la diferenciación del dengue, el cual lo procederíamos a diagnosticar con las pruebas de laboratorio